Bueno, la última vez demostramos, bueno, construimos más bien una sucesión de intervalos eh, cerrados anidados para mostrar la existencia de raíz de 2. Y como mencionamos ahí, pues con esa sucesión de intervalos anidados con la forma en la que construimos, podemos obtener este, aproximaciones al número raíz de 2, pero lo que demostraba ese ejercicio es que ese raíz de 2 efectivamente existe. Y lo que el teorema que habíamos demostrado que le habíamos llamado el principio de los intervalos encajados o el principio de los intervalos anidados, nos decía que para toda familia de intervalos cerrados anidados IN eh, no vacía, existe un único número real que pertenece a todos los intervalos del encaje. Y ese fue el teorema 1 que demostramos en la clase anterior, la clase en la ayudantía del jueves. Entonces lo que voy a hacerles ver eh, ahora es lo que mencionaba del cómo lo hace el Saga. Entonces, porque nosotros partimos de tomar el conjunto de números reales que ya sabemos que es un conjunto completo. Y entonces, debido a eso, a que estamos tomando los reales, este, como los reales son un campo ordenado eh, completo, eso implica que es un campo arquimediano. Entonces, se cumple el hecho de que el límite de las longitudes deba tender a cero, que fue la parte 2 que pusimos en la definición de intervalos, de un encaje de intervalos o una sucesión de intervalos cerrados anidados. Pero hay que recordar que un campo, este, un campo ordenado no necesariamente es arquimediano. Entonces, un campo ordenado no necesariamente es arquimediano. Y bueno, un ejemplo que tenían en la tarea 1 es el conjunto de las funciones racionales, tal que es el cociente de dos polinomios. Entonces, en general, uno puede definir un encaje de intervalos en un campo ordenado y cuando hace esa definición, como el campo ordenado no necesariamente es arquimediano, entonces no necesariamente se va a cumplir que la longitud de los intervalos tienda a cero. Entonces, de manera más general que lo que vimos, que esto es para complementar lo que ya habíamos hecho, vamos a tener esta definición 2, vamos a ponerle. Entonces, vamos a decir que la sucesión IN, que es el conjunto de intervalos X que pertenecen en un campo ordenado F tales que AN es menor o igual que X, menor o igual que BN, para NBN en un campo ordenado, se llama una sucesión de intervalos cerrados anidados, no vacía, lo cual vamos a partir de ahora a cortar porque esto está muy largo. También se dice que es un encaje de intervalos
Este, sí, solo se cumple la propiedad uno que teníamos en nuestra primera definición, donde la hicimos porque estábamos trabajando directamente con los números reales. Pero esto se puede trabajar en un campo ordenado que no necesariamente sea completo. Entonces lo único, sí, solo sí, cumple la propiedad de que IN más 1 está contenido en IN para toda N en los naturales, que es la condición que teníamos en la definición 1, solamente que ahí agregamos la otra parte que tenía que ver con la longitud de los intervalos, en donde pedíamos que esa longitud tenía que ser 0, pero eso se debe al hecho de que ya estamos trabajando con los reales. Eso les va a ir quedando claro conforme vayamos avanzando ahorita. Entonces, esa segunda condición viene del hecho de que es un campo que cumple la propiedad arquimediana, pero en general, por lo que mencioné aquí, no necesariamente va a suceder. Entonces, en general, o una definición un poco más general que la que vimos antes, es esta que presenté aquí, donde cumple la propiedad 1. Y aquí no lo estoy poniendo explícitamente, pero este F es un campo. Si quieren aquí, para que escriban mejor su definición, pueden poner CAF, un campo ordenado. CAF, un campo ordenado, entonces la sucesión IN dada por esto se llama un encaje de intervalos si solo si se cumple que el siguiente está metido en el anterior. Entonces, como vimos esto, lo que quiere decir es que si tengo el intervalo, por cómo está definido aquí, el intervalo 1 como A1B1, el siguiente tiene que estar contenido o alguno de los extremos va a coincidir o incluso puede ser el mismo intervalo I2. Entonces, en general, lo que quiere decir esto, como es un campo ordenado, como ya habíamos discutido anteriormente, esto significa que AN es menor o igual que AN más 1. Entonces, A1 es menor o igual que A2, puede ser que sea el mismo o que sea más chiquito que el que sigue para toda n en los naturales y Bn más 1 es menor o igual que Bn para toda n en n. Entonces, siendo B1 el primero, todos los demás tienen que ir por adentro o a lo más pueden ser iguales. Es decir, esta condición. Y además que AN, por esto que tenemos aquí, es menor o igual que Bn para toda n en los naturales. Entonces, también como ya habíamos discutido, entonces esta condición 1 equivale a estas dos, como ya habíamos visto. Y entonces de aquí podemos obtener que como AN es menor que AN más 1 para toda n, y AN o cualquier índice que yo ponga aquí va a ser menor o igual que el B con el mismo índice. En este caso, si el índice es n más 1, pues esto es menor o igual que n más 1, y Bn más 1 es menor o igual que Bn para toda n natural. Entonces, esto lo que significa, por ejemplo, es que podemos tener, o bueno, más bien tenemos que AN es menor o igual que BN más 1, que es menor o igual que BN. Entonces, este N puede ser este N es distinto de este índice. Entonces, como es para toda N, esto lo que significa es que AK, digamos, para un índice K que va desde 1 hasta N, es menor o igual que BJ para todo KJ que pertenece a los naturales. Entonces, esta condición de aquí surge de estas dos de acá. Lo que quiere decir es que cualquier término de la sucesión de los extremos izquierdos dados por A va a estar siempre por debajo o a lo más va a coincidir quizá con alguna B de las que va bajando hasta acá. Y esa es consecuencia de este punto número 1. Eso es importante por lo que vamos a hacer a continuación. Entonces,
Ahora lo que vamos a definir es lo que va a significar que un campo ordenado tenga la propiedad de intervalos anidados. Entonces vamos a decir que un campo ordenado F tiene la propiedad de intervalos anidados sí y solo si para cualquier encaje de intervalos, ya lo voy a poner así, encaje de intervalos, que sabemos que encaje de intervalos significa lo mismo que sucesión de intervalos cerrados anidados no vacía. Pues para no escribir tanto, si para cualquier encaje de intervalos IN existe al menos un X que está en F, tal que X pertenece a IN para toda N en los naturales. O en otras palabras, que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de IN sea justamente ese punto X. Entonces, al menos existe uno. Si el campo es ordenado simplemente, puede ser que exista más de un punto. Pero lo que dice esta condición es, si el campo es ordenado, y para cualquier encaje de intervalos que nosotros demos, existe al menos un X que pertenece a la intersección, entonces vamos a decir que ese campo tiene la propiedad de intervalos anidados. Es análogo a cuando definíamos en la parte de supremo que un campo ordenado F iba a tener supremo si para cualquier conjunto distinto del vacío, subconjunto de F que es acotado superiormente, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro caso particular de R, que fue lo primero que hicimos porque ya teníamos el campo de los números reales, que es donde estamos trabajando, aquí agregamos la condición de límite porque precisamente el campo de los reales es completo y eso implica que es arquimediano. Entonces eso implica, como veremos a continuación, que el límite de las longitudes de los intervalos va a tender a cero. Y esta definición sería nuestro teorema 1, en el cual demostramos que para en el cual demostramos que el campo de los números reales tiene la propiedad de intervalos anidados si para toda familia o para todo encaje de intervalos existe un único número real que pertenece a todos los intervalos. Entonces, el hecho de que el campo sea completo va a implicar que no tengamos más elementos en la intersección, sino uno solo, que es lo que va a rellenar los hoyos que hay en la recta que habíamos visto que dejaban los racionales y que ya habíamos cubierto con el axioma del supremo justamente. Entonces, el axioma del supremo va a ser equivalente al principio de intervalos anidados o al principio de encaje de intervalos. Entonces, eso nos va a decir que es un principio equivalente de completez para los números reales. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Un poco en general y no en particular como hicimos con los reales. Entonces, teorema 2, el primero fue el que mencioné ahorita. Entonces, teorema 2, vamos a decir que un campo ordenado F tiene la propiedad no, más bien, ¿qué estoy haciendo? Un campo ordenado F es completo
Sí, solo sí, cumple dos cosas. Es arquimediano y además cumple la propiedad de intervalos anidados. Es decir, que para cualquier encaje de intervalos existe al menos un X que pertenece a la intersección de todos esos de ese encaje. Entonces, este teorema lo que nos dice es que, como habíamos definido antes, un campo ordenado F era un campo un campo ordenado F que es completo, tenía la propiedad del supremo. Entonces, en otras palabras, lo que dice este teorema es que el axioma del supremo, voy a ponerlo aquí en colorcitos, lo que dice en otras palabras esto es que el axioma del supremo es equivalente a la propiedad arquimediana más la propiedad de intervalos anidados. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos demostrado que todo campo ordenado, completo, era arquimediano o es arquimediano. O en otras palabras, lo que demostramos en ese último teorema de la parte del axioma del supremo que revisamos, este teorema lo que dice, en otras palabras, es que el axioma del supremo implica la propiedad arquimediana, pero no teníamos el regreso. Es decir, no teníamos que la propiedad arquimediana implicara el axioma del supremo. Este teorema fue el último que revisamos en la parte 2 de números reales, donde estuvimos viendo todo lo del axioma del supremo. Entonces, este teorema lo que me dice es que puedo tener el regreso si a la propiedad arquimediana le agregamos la propiedad de intervalos anidados, es decir, que para cualquier encaje existe al menos un punto que pertenece a la intersección de los intervalos de ese encaje. Entonces lo que estamos demostrando es lo que puse aquí. Axioma del supremo es equivalente, o es sí, solo sí, propiedad arquimediana más principio de intervalos anidados. Entonces aquel regreso que no demostramos y que nadie preguntó o nadie tuvo la duda de si podíamos tener la doble implicación, la respuesta es sí, pero hay que agregar esta propiedad de aquí. Y entonces, propiedad arquimediana más principio de intervalos anidados es un principio de completes equivalente al axioma del supremo. Entonces los números reales se pueden definir en vez de tomar el axioma del supremo, que es lo que se hace usualmente en los libros y en todos los cursos de cálculo, se puede utilizar la propiedad arquimediana y el principio de intervalos anidados. Entonces, lo que vamos a demostrar es este teorema importante que me iba a saltar, pero yo creo que como ayer no tuvimos clase y bueno, y si hubiéramos visto sus sucesiones, entonces mejor preferí grabar esto y cubrir esta parte importante, que aunque sea la conozcan y sepan de qué se trata. Ok, entonces vamos a demostrar la implicación directa, la fácil, que va a ser un poco como lo hicimos con el teorema 1. Entonces, lo que dice esto es que tenemos por hipótesis que, o sea, supongamos que F es un campo ordenado completo. Entonces lo que tenemos que demostrar es que, por demostrar que F es arquimediano, y número 2, que F tiene la propiedad de los intervalos anidados.
Pero nosotros ya habíamos demostrado que, y aquí tengo abierto el Classroom, en la última parte, que es axioma del supremo. Entonces, el teorema 4, o más bien vamos a ponerlo así, por el teorema 4, y aquí voy a poner la sección que fue el axioma del supremo. Entonces, por ese teorema lo que nos decía es que si F, que es el que puse aquí en amarillo, todo campo ordenado completo es arquimediano. Entonces, ese teorema 4, esto implica que F es arquimediano. Entonces, parte del trabajo ya está hecho, que es la ida. Ahora lo que hay que ver es que también tiene la propiedad de intervalos anidados. Entonces, por demostrar que si es completo, F tiene la propiedad de intervalos anidados. Muy bien, entonces para ello vamos a dar una sucesión, entonces vamos a decir sea, porque es lo que necesitamos, ¿no? Para cualquier encaje que demos, probar que existe un número en la intersección, entonces hay que dar ese encaje, sea IN igual a la sucesión de intervalos, ya lo voy a poner así en vez de así como lo definimos acá, para no escribir tanto, ¿no? Esto lo que quiere decir en pocas palabras que es el intervalo cerrado a NBN. Entonces, sea esta una sucesión o un encaje de intervalos. O una sucesión de intervalos cerrados anidados no vacía. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Pues tenemos que demostrar que existe al menos un X que pertenece a F, tal que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de IN es justamente X. Eso es lo que hay que probar. Entonces, lo que nosotros tenemos es nuestra, nuestra recta, y tenemos nuestros intervalos anidados de esta manera, A1, B1. Entonces puede ser que uno se encime con el otro, pero lo voy a hacer así, nada más para fijar ideas. Entonces así vamos teniendo los intervalitos, voy a pintar aquí de otro color. Y entonces en algún momento vamos a tener que encontrar un punto X aquí. Entonces, justamente la idea es tomar el conjunto A como la sucesión de las A's que tenemos aquí. Entonces, como AN, para N en los naturales. Acuérdense la notación las notaciones de sucesiones que es lo mismo poner esto, o es lo mismo poner simplemente esto, o es lo mismo poner esto, o es lo mismo también poner como AN tal que N está en N. Entonces, todas estas notaciones son equivalentes, o poner AN n igual a 1 hasta infinito también, es equivalente. Entonces sea A la sucesión esta aquí puse como intervalos, pero realmente son puntos en la recta, ¿no? Entonces es una sucesión de números reales. Y entonces lo que vamos a intentar ver es que esta sucesión de números reales es acotada y que además es acotada superiormente. Y aquí evidentemente pues cualquiera de estos B's va a funcionar como una cota superior. Pero justamente que el supremo de ese conjunto coincide justamente con el punto X que está aquí. Esa es la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, para eso damos la sucesión de estos puntos que forman los extremos izquierdos de los intervalos que forman el encaje. Entonces, como es un encaje,
como IN es un encaje, eso significa que, y lo estamos pensando encaje con la definición que acabamos de dar, que es más general que la que habíamos visto anteriormente. Entonces, como es un encaje, cumple el punto 1 o equivalentemente 1, 2 o equivalentemente esta cosa de aquí, amarilla. Entonces, como es un encaje, significa que este IN más 1 está contenido en IN para toda N en los naturales o equivalentemente por lo que señalamos de amarillo aquí, que es consecuencia de esto, o sea, esto que IN esté contenido que IN más 1 esté contenido en IN es equivalente a que AN es menor o igual que AN más 1, BN más 1 es menor o igual que BN y que AN es menor o igual que BN. Y estas dos cosas significan que AK es menor o igual que BJ para toda KJ de los naturales. Entonces, eso, equivalentemente, lo que acabo de decir significa que AK es menor o igual que BJ para toda JK en los naturales. Entonces esto véanlo porque lo que dice aquí es que entonces A1 es menor o igual que A2, menor o igual que A3, etcétera, menor o igual que AN, etcétera, acá, etcétera, menor o igual que BN, menor o igual que BN menos 1, etcétera, menor o igual que B1. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, pues me dice que cualquier B, por ejemplo, B1 es mayor o igual que cualquier A que tengo de este lado. Entonces, siendo la B1 puede ser la B2 o puede ser la BN incluso, que es mayor que todos estos. Y eso es por cómo está construido el encaje. Entonces, y evidentemente como es un encaje, IN es distinto del vacío también, ¿no? Aquí está, no vacía. Entonces eso ya me está diciendo que IN es distinto del vacío para toda N en los naturales. No lo puse aquí porque aquí está escrito. Está de manera implícita ahí en la definición. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, entonces eso implica que si es para toda JK, en particular vale para cualquier K y para J igual a 1, como dije. Entonces, este B1 va a ser una cota superior del conjunto de que forma la sucesión A1, A2, A3, etcétera, toda esta sucesión. El B es una cota superior para eso, como vimos aquí. Entonces, AK es menor o igual que B1 para toda K que pertenece a los naturales. Es decir, B1 acota a BK, ¿verdad? Hay que recordar este que era un conjunto acotado. Entonces voy a poner aquí la definición para que se acuerden. Un subconjunto de un campo F es acotado superiormente. Esta definición también está en la parte del supremo. Es acotado superiormente. Sí y solo si existe una U en F tal que X es menor o igual que U para toda X que pertenece al conjunto A. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí, que existe un B1 que pertenece al campo, porque así está definido el encaje. Todas estas A's están en el campo, entonces B1 está en el campo, existe un B1 en el campo, tal que AK es menor o igual que ese B1 para toda AK que está en el conjunto A. Y esto para toda AK que está en A es equivalente a decir para toda AK que pertenece a N, que es lo que está aquí. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir, es decir, A es un conjunto no vacío porque tenemos un encaje de intervalos y ese encaje
voy a poner aquí como IN es un encaje. O sea, son cosas que ya no se ponen, pero yo las menciono aquí para que quede un poco más claro. Eso quiere decir que es una sucesión de intervalos cerrados anidados no vacía. Es decir, IN es distinto del vacío para toda N en N. Y esto lo que quiere decir es que este que tanto las A's como las B's existen, como lo quieran poner. Es decir, por eso les digo que está de más esto, que las ANs y las BNs, o si quieren así, que existen AN, BN para toda N en N. Entonces no son vacías. Entonces lo que tenemos aquí es que A es un conjunto no vacío y A es un subconjunto de F porque A está formado por elementos del campo. Entonces este A que es A1, A2, etcétera, es un subconjunto del campo F. Porque cada uno de estos es un elemento de F. Entonces, como F es completo, tiene la propiedad del supremo. Tiene la propiedad del supremo. Y esa propiedad del supremo implica, o el axioma del supremo, como le quieran llamar. Y esa propiedad implica que existe un único elemento X llamado el supremo de A. Y por el teorema, y porque es, o sea, de hecho, la propiedad del supremo simplemente dice existe el supremo. Pero, nosotros tenemos, déjenme ver por qué, el axioma 4, el teorema 4. Voy a tener que volver a abrir por los nombres, los números, para que sea teorema 10. Teorema 9, perdón. Sí, porque eso puede confundirles. ¿Dónde está lo que puse? Aquí es teorema 9, es este. Según yo lo estaba viendo, pero... Y este de acá sí es el teorema 4. Entonces, el teorema 4 nos dice que si el ínfimo y el supremo existen, entonces son únicos. Entonces, supremo de A e ínfimo de A son únicos. Entonces, justamente por ese teorema es que puedo poner aquí, existe un único X que es el supremo de A. Y entonces, por definición, es decir, por definición de supremo, esto significa que cumple, número uno, que AI es menor o igual que X para todo AI que pertenece a, o equivalentemente para toda I que pertenece a N, porque estamos hablando de los términos de la sucesión. Y número 2 es la menor de las cotas superiores, es decir, que X es menor o igual que U para toda U cota superior de A. Entonces, el supremo cumple esas dos condiciones. Entonces, ese X justamente es este que estamos buscando aquí. Ahora lo que hay que demostrar es que este X justamente está en la intersección de todos estos. Y si está en la intersección, entonces habremos probado que cumple la propiedad de intervalos anidados. Ahora, por el teorema 5, el teorema 5 de la parte de supremo, teníamos, y que creo que Arturo también le subió ese material ahí, que es la caracterización del ínfimo y del supremo en términos de épsilon y deltas, pero eso yo lo vi ahí, como el teorema 5, y lo que decía es que este
que dado A subconjunto de F no vacío, M es el supremo de A, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0 existe un X en A, tal que M menos epsilon es menor que X menor o igual que M. Y esto, bueno, esto lo discutimos cuando vimos esta parte, y si no lo vieron, ahí está el video. Entonces lo que hay que ver justamente es que X está en los INs para todo N en los naturales. Hay que demostrar esto. En otras palabras, lo que hay que demostrar es que AN es menor o igual que X menor o igual que BN para toda N en los naturales. Y lo que tenemos hasta ahorita es que X es mayor o igual que A, aquí lo puse I, pero puede ser el índice N, es mayor o igual que AN para todo N en los naturales, consecuencia de que esa X es el supremo del conjunto A formado por los extremos de esta sucesión de intervalos. Entonces lo que nos falta demostrar es que X es menor o igual que Bn para todo N en los naturales. Eso es lo que nos falta demostrar. Pues para demostrar eso vamos a suponer que no es así. Entonces supongamos que X es mayor que Bn. Para alguna, estamos negando esto, entonces para alguna N en los naturales. Entonces, aquí es donde vamos a usar este teorema, por eso lo puse. Entonces, por el teorema 5, como, ¿cómo lo ponemos? Entonces, por el teorema 5, no, mejor. Entonces, como X es el supremo de A, eso significa que para todo epsilon mayor que sea, por el teorema 5 de la parte de supremo, para toda epsilon mayor que 0 existe un elemento en A, un X en A que le vamos a llamar AJ, existe un AJ en A, tal que el supremo menos epsilon es menor que ese elemento, menor o igual que el supremo. Entonces, tal que X menos epsilon, en este caso X es nuestro supremo, es menor que este elemento, y este elemento es menor o igual que el supremo de ese conjunto. Entonces, AJ es menor o igual que X y es mayor que X menos epsilon. Entonces, como esto es para toda epsilon, como es para toda epsilon mayor que 0, en particular, se cumple para epsilon igual a X menos bk, porque justamente queremos llegar a una contradicción. Y eso lo vamos a conseguir, o sea, la contradicción va a ser que bk sea menor que AJ, porque estamos suponiendo que, ¿dónde está la suposición? Estamos suponiendo que X es mayor que Bn. Entonces, eso nos lleva a escoger esta epsilon. Esta epsilon es positiva porque el X al ser el supremo del conjunto, y como estamos en un encaje de intervalos, como X es el supremo de A, entonces ese X va a ser pero estamos suponiendo al revés, sí. Entonces esta cosa va a ser mayor que 0, evidentemente. Si olviden eso que estaba diciendo ahí, esta va a ser una epsilon positiva. Entonces, sustituyendo aquí la epsilon, se tiene que cumplir que X menos bk. Esto lo podemos hacer porque es para toda epsilon. Entonces, en particular para esta. Entonces, esto de aquí sería X menos X0, nos queda bk menor que AJ, y ese AJ es menor o igual que X.
Entonces, lo que tenemos es que este, lo que tenemos es que BK es menor que AJ menor o igual. Ah, sí, sí, sí. Y aquí es ya lo que queríamos, ¿no? Entonces, BK es menor que AJ. Pero esta es una contradicción porque IN es un encaje. Entonces, si es un encaje, tiene que cumplir, creo que lo pusimos en amarillo por acá. ¿Dónde está la propiedad? Ah, aquí está. Tiene que cumplir que AK es menor o igual que BJ. Y aquí tenemos, digo, aquí los índices da igual, pero son índices distintos. Aquí puede ser J y K. Entonces, si quieren, como me están escuchando, pues voy a quitar aquí, voy a cambiar el índice JK. Y lo que tengo aquí es que BK es menor que AJ, entonces eso contradice el hecho de que es un encaje. Pues, por lo tanto, este, nuestra suposición fue que X fuera menor o igual que BN, entonces por lo tanto, perdón, la suposición fue que X fuera mayor que BN, entonces está mal porque llegamos a un absurdo, por lo tanto X es menor o igual que BN. Y entonces por lo tanto, AN es menor o igual que X, es menor o igual que BN para todo n en los naturales. En otras palabras, X pertenece al intervalo ANBN, que es igual a IN, para todo n en los naturales. Y en otras palabras, que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de IN es justamente el número X. Y ese X es único en este caso porque el campo es completo. Entonces, esta demostración recuerda un poco al teorema que demostramos, bueno, el teorema 1. Entonces, por lo tanto, F cumple la propiedad de intervalos anidados. Muy bien, y viene la parte complicada. Es el regreso, que es justamente el que nos faltaba. Entonces, digo, esto se ve bastante largo porque traté de explicarlo lo mejor que pude, pero realmente es directo. Pero el regreso va a ser el complicado. Entonces, ahora hay que suponer que tenemos un conjunto arquimediano, o sea, un campo ordenado arquimediano, y que cumple la propiedad de intervalos anidados. Entonces, ahora va a ser el regreso. Y ahorita que pase una hora le corto para que no se haga tan largo esto. Entonces, supongamos que F arquimediano y F cumple la propiedad de intervalos anidados. Entonces lo que hay que demostrar es que F es completo. Estas son nuestras hipótesis. Hay que demostrar que F es completo. Es decir, lo que hay que demostrar es que si tenemos un subconjunto del campo completo F y ese conjunto es distinto del vacío y es acotado, distinto del vacío acotado superiormente, entonces
existe un número X que es igual, o más bien vamos a ponerlo así, existe el supremo del conjunto A, de este conjunto A, que es el conjunto D. Y evidentemente este conjunto A lo vamos a tomar igual como la sucesión de los extremos izquierdos del encaje de intervalos que vamos a construir a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer es, como cumple la propiedad de intervalos anidados, eso quiere decir que este, para cualquier sucesión de intervalos anidados se va a cumplir que, aquí esto lo dice la definición, ¿no? Para cualquier encaje de intervalos existe al menos un punto en la intersección de todos esos intervalos y ese punto está en el campo. Entonces vamos a construir, como es para cualquiera, vamos a construir una donde esto se va a cumplir. Entonces vamos a ponerle así como F. Y aquí le vamos a poner F cumple, ya para no escribir tanto, la propiedad de intervalos anidados, P y A. Entonces como F cumple P y A, por la definición 3, esto significa que, entonces vamos a ponerlo así explícito para cualquier encaje de intervalos IN, IN, existe al menos un X en F tal que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de IN es igual a ese número X. Entonces, como es para cualquier encaje o para todo encaje, vamos a construir uno. Entonces vamos a construir un encaje de intervalos. Es decir, que cumple la propiedad de que IN más 1 está contenido en IN. O sea que I2 está contenido en I1, I3 en I2, I2 en I1, etc. Entonces, ¿cómo vamos a construir ese encaje? Pues vamos a ayudarnos de un dibujo otra vez. Entonces vamos a tomar A1, B1 de esta manera. De la siguiente manera. Y ahorita vamos dibujando aquí lo que tenemos. Entonces sea I1, el intervalo A1, B1. Donde vamos a tomar el B1, es cota superior del conjunto A igual a A1, A2, A3. O sea, del conjunto AN, donde N pertenece a N. Y vamos a ir dando quiénes son estas A's, para que justamente se cumpla eso que estamos pidiendo aquí. Entonces estamos pidiendo que este B1 sea cota superior de todos los A's que vayamos poniendo en la sucesión de intervalos que vamos a construir. Y el A, o sea, A1 en este caso va a ser es tal que no es una cota superior de A. Entonces, ¿qué quiere decir que A1 no sea una cota superior de A? Pues que A1 esté en el conjunto A. Porque si A1 no está en el conjunto A, entonces está en el conjunto que tiene a las B's. Pero justamente esas B's las vamos a ir construyendo como las cotas superiores de ese conjunto A. Entonces, forzosamente para que A1 cumpla con esto, A1 tiene que pertenecer al conjunto A.
Entonces este A1 va a estar en A, por esta condición que estamos pidiendo aquí. Entonces de esa manera construimos el intervalo I1. Entonces esto significa que I1 tiene un elemento, ese elemento está, al menos tiene un elemento, o sea, que existe al menos un elemento, en este caso A1 que pertenece a I1, tal que A1 esté en A. Entonces, el conjunto, así como lo hemos construido este intervalo, es un intervalo que contiene al menos un elemento de A, al menos uno, y ese es el A1 porque ese A1 no es cota superior del conjunto A. Ahora, igual que como hicimos con la raíz de 2, vamos a construir el punto medio. Entonces sea M1 igual a A1 más B1 sobre 2. Entonces ese va a ser el punto medio que está aquí, M1. Y entonces ese M1, para este M1 pueden suceder dos cosas, porque, bueno, voy a irlo explicando aquí. Entonces pueden, ¿cómo le ponemos? El punto medio. El punto medio de I1. Entonces pueden suceder dos cosas, que M1 sea cota superior de A, del conjunto de A's, es decir, que M1 esté dentro del conjunto que tiene a las B's, o puede suceder que M1 no sea cota superior, es decir, que M1 sea uno de esos A's. Entonces vamos a escribirlo. Entonces pueden suceder dos cosas. Entonces, número 1, M1 es cota superior de A. Entonces, si tenemos eso, aquí tenemos nuestra recta, teníamos el A1, el B1, tal que A1 no es cota superior de A, entonces A1 es un elemento de A. Y por aquí tenemos a M. Si M1 es cota superior de A, eso significa que M1 no es elemento de A, o puede ser que sea el último elemento de A, digamos el supremo, pero no pertenece al conjunto A. O sea, puede ser que aquí tenga todavía más B's en esta sucesión de intervalos anidados que vamos construyendo. O sea, estoy pensando que que la voy a tener toda, ¿no? Digamos. Y entonces no va a pertenecer al conjunto A. Si eso pasa, vamos a construir el siguiente intervalo tomando A2. Por eso vi antes lo de la raíz cuadrada, porque más o menos es la construcción que estamos haciendo aquí. Entonces tomamos A2, no sea, tomamos A2 igual a A1 y B2 como M1. De manera que este M va a ser uno de los elementos de la sucesión B. O sea, los puntos del intervalo que están a la derecha, porque es cota superior de A. Bueno, espero que se entienda más o menos. Entonces con esto tomamos el siguiente intervalo de nuestra sucesión, que sería I2 igual a A2, B2, que en este caso sería A1, M1, ¿no? Explícitamente. Entonces, este intervalo al menos contiene al menos un elemento de A.
Que en este caso, como A1 es igual a A2, pues sería A1 igual a A2. Entonces, al menos contiene este elemento de A, que no es cota superior de A, entonces tiene que estar ahí, ¿no? Y el segundo caso es que no sea cota superior. Entonces, M1 no es cota superior de A. Entonces, recuerden que lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es construir un encaje de intervalos. Es lo que estamos haciendo. Un encaje de intervalos conveniente para lo que queremos demostrar. Entonces, M1 no es cota superior de A. Si M1 no es cota superior de A, eso quiere decir que M1 está en el conjunto A, por la definición de cota superior, que ya lo hemos hecho muchas veces, entonces simplemente lo menciono aquí. Tenemos A1 y B1. Entonces, si M1 no es cota superior de A, eso quiere decir que M1, digamos, va a ser un elemento de A. Digamos, imagínense que por aquí por aquí van a estar todos los A's, y entonces, y por aquí pueden haber más A's todavía cuando sigamos construyendo la secuencia. Y de este lado están todos los B's, ¿no? Entonces, eso nos dice que vamos a tomar. Entonces tomamos, igualito que como lo hacemos con raíz de 2, A2 igual a M1. Entonces ahora A2 va a ser igual a M1 y B2 va a ser igual a B1. Y B2 igual a B1. Entonces I2 va a ser igual a A2, B2, que en este caso va a ser M1, B1. Entonces contiene al menos un elemento en A. Un elemento de A. ¿Y cuál es ese elemento? Pues es la misma M, porque no es cota superior. Entonces, al no ser cota superior, tiene que ser un elemento del conjunto. ¿Ok? Y entonces, en ambos casos podemos ver que el I2 está contenido en el I1. Entonces, esto no lo hago, pero digamos, esto que está aquí lo que nos dice es que A1 es menor o igual que M1. Y esto que está aquí, que M1 es menor o igual que B1. Entonces, evidentemente, pues esto está, el A1 es igual al A2 y el M1 como es cota superior es menor o igual que el B1. Entonces, este intervalo I2 está contenido en el original y lo mismo con este de aquí. Entonces, vemos que esto ya no lo hago con detalle porque pues es fácil de ver, así como lo puse aquí. Entonces, vemos que I2 está contenido en I1. Y aquí vamos a terminar esta parte. Nada más voy a mencionar que ya no voy a seguir construyendo, pero la idea es seguirlos haciendo así. Si tengo este intervalo A1M1, otra vez tomo el punto medio y me fijo si M2 es cota superior de este conjunto, del conjunto A, o si M2, porque fíjense aquí van a faltar, ¿no? Entonces la M puede ser que esté aquí adentro, que esté afuera y siga siendo cota superior. Si es cota superior, tenemos el mismo proceso de aquí. Si es cota, si no es cota superior, entonces tendríamos un intervalo como el verde que tenemos aquí, ¿no? Con M2 y M1. Y si no es cota superior M2, entonces tendríamos un intervalo en verde y luego M2 puede ser que sea cota superior de, de A o puede ser que no y entonces tendríamos otros dos intervalos, etcétera. Entonces así vamos construyendo el encaje.
Ya no lo voy a hacer todo porque si no nunca acabamos y también no es análisis, entonces ahí eran las cosas un poquito más formales.